Bien, vamos a pasar al tema que les habíamos anunciado, porque durante mucho tiempo ha habido discusión en el Parlamento, pero también fuera del Parlamento, respecto de la llamada Ley Longueira, la ley de pesca. La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados finalmente aprobó este martes en general el proyecto para anular esta ley. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué implica para la industria pesquera? ¿Qué implica para los artesanales, que han sido los que más han empujado la idea de anular esta ley, que además tiene una serie de elementos políticos que involucran justamente a quien fuera el artífice, ¿no es cierto?, cuando era ministro de Economía, justamente Pablo Longueira, que además está enfrentando un tema judicial a propósito de platas políticas relacionadas con Corpesca. Es decir, aquí hay mucho tema que despejar, pero queremos hablar justamente de los efectos de la industria pesquera. Estamos en línea con la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, Macarena Cepeda. ¿Qué tal, Macarena? Buenos días. Hola, buenos días, Mirna, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, vamos, esto para que se entienda súper bien, porque aquí hay demasiados elementos técnicos, pero muchas veces en la discusión que se señalaba en el Parlamento se decía que lo importante de esta ley, que paradójicamente con todas las discusiones que ha habido, digamos, y con todas las críticas, lo que esta ley pretendía era justamente ordenar la explotación del recurso pesquero, hacerlo más equitativo, hacerlo sustentable. Siempre se habla de las 7 familias, en desmedro de otros como los pescadores artesanales. Entonces, hay mucho elemento que despejar ahí, pero siempre se dijo, si se anulaba la ley, el problema era que iba a pasar en el interregno, ¿no es cierto?, entre que se anula y que hay una nueva ley. ¿Cuáles van a ser las implicancias? Entonces, me gustaría, Macarena, que ojalá nos ayude a entender cómo ve la industria esta discusión. Sí, gracias, Mirna. Mira, la verdad es que es bien grave lo que ocurrió esta semana en la sala de la Cámara, como tú bien dices, porque aquí se aprobó anular una ley. Y es importante aclarar, porque muchos confunden con la derogación. La nulidad no existe en el orden jurídico chileno. Por lo tanto, anular una ley significa que esta queda sin efecto, y en el caso de la pesca del sector pesquero, volvemos atrás 30 años. Es decir, entraría en vigencia la ley de 1991. Y caemos en el sinsentido, en el absurdo, que los mismos parlamentarios que quieren anular esta ley porque dicen que es tan nefasta que hay que anularla, que dicen no, en realidad no la vamos a anular y vamos a presentar una indicación para que en 2 años más entre en vigencia una nueva ley, porque si volvemos atrás es retroceder. Entonces, en definitiva, aquí estamos anulando una ley que se dice que es mala, cuando en realidad ha tenido efectos en la sustentabilidad, en la recuperación de los recursos, en el ordenamiento pesquero, que han sido bien positivos. Esto lo determinó la FAO en un estudio que hizo de la actual ley de pesca, y hoy día, a pesar de que en los argumentos que se elabolaban ese día se hablaba del agotamiento de los recursos, yo, Mina, te puedo decir que a lo menos las pesquerías que dependen de la pesca industrial se han recuperado. Es importante recordar a quienes nos escuchan que el jurel en los años 90 era un recurso que estaba sobreexplotado, agotado. Pero resulta que hoy día, después de más de 10 años de trabajo de administración pesquera por la sustentabilidad en conjunto con organizaciones internacionales, como es la Organización Regional del Pacífico Sur, hoy día el jurel está recuperado y estamos en los niveles de biomasa, es decir, la cantidad de pescado que hay en el mar, de los años 80, de los años 70, de acuerdo a lo que determinan los científicos. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, certificar internacionalmente bajo estándar MSC, que es el que se usa para los recursos pesqueros, certificar el jurel, haber certificado la merluza austral, los langostinos, y lamentablemente las pesquerías que no hemos podido certificar en las que trabaja la pesca industrial es porque tenemos altos niveles de pesca ilegal que no permiten contar con un recurso saludable. Por lo tanto, aquí lo que nosotros, con lo que sí estamos de acuerdo es que la ley de pesca actual tiene que ser mejorada, y por lo tanto aquí hay que generar un espacio abierto de diálogo con todos los actores que participamos de este ecosistema pesquero y poder trabajar estas mejoras para la sustentabilidad, para el sector artesanal, y que finalmente todo el sector prospere.
Macarena, la pregunta es la siguiente: ¿cuánto de esta discusión, que tiene un lado técnico y un lado político, cuánto de lo político diría usted que está en juego acá? Porque es una ley que se ha considerado ilegítima por varias razones. Primero, por lo que pasa directamente, ¿no es cierto?, con el artífice de esta ley, que es lo que está enfrentando. Nadie es culpable hasta que no se determine efectivamente en la justicia, pero él está enfrentando una acusación muy grave de cohecho. Eso por un lado. Estoy hablando de Pablo Longueira. En paralelo, más allá que ella fue exculpada de responsabilidades, voy a hablar simplemente de lo que aparece públicamente, cuando la senadora Van Rysselberghe, ¿no es cierto?, y estos correos están a la vista, cuando ella le pregunta justamente a CIPE, estamos hablando del presidente de CIPE del 2014, Luis Felipe Moncada, empiezan a tener un intercambio de cómo va a quedar la ley. Aparentemente dice, están incorporadas todas las indicaciones que nos importaban, de todas maneras pedía aumento de plazo de indicaciones para el 15, ¿crees necesario presentar además la indicación que me mandaste? Dice este correo que la senadora Van Rysselberghe envía en 2014 al presidente de ASIP. O sea, esto fue un escándalo, porque era como que justamente la Asociación de Industriales Pesqueros estaba pauteando una parlamentaria del Parlamento para ver cómo quedaba la ley. Insisto, ella quedó exculpada desde el punto de vista judicial. No estoy diciendo que haya ahí un delito, pero estoy diciendo que todo eso ha hecho que la ley tenga muy poca legitimidad. Entonces le pregunto, ¿cuánto de eso diría usted que está en juego en esta anulación o en este intento de anular la ley? Mira, más que esté en juego, efectivamente, todo lo que tú comentas le ha generado mucho daño a la actual ley de pesca. Solo precisar que tú acabas de mencionar el año 2014 y la actual ley de pesca entró en vigencia en el 2012, por lo tanto ahí hay una confusión respecto a estas comunicaciones, pero yo quiero aclarar, Mirna, que efectivamente aquí hubo un proceso que estuvo en manos del Poder Judicial, proceso que en la zona centro-sur se investigó largamente, pusimos toda a disposición, toda la voluntad para cooperar, se determinó que aquí no había delito y por lo tanto ese tema quedó cerrado y hoy día efectivamente estamos a la espera de resultados que lleva a cabo la Fiscalía, pero aquí hay que tener cuidado, Mirna, con las generalidades, porque hoy día estamos viendo que finalmente al parecer son 2 parlamentarios los que están siendo investigados, entonces bajo esa aseveración que han planteado varios parlamentarios, lo que tú aquí estás comentando, deberíamos suponer entonces que todos los otros parlamentarios que aprobaron la ley de pesca también están asociados a esta corrupción que tanto se habla, y hoy día son parlamentarios que todavía siguen en ejercicio, entonces hay que ser muy cuidadosos con esto porque finalmente daña mucho la institucionalidad que rige al sector. Ahora, efectivamente, todo este ruido, que yo no lo quiero minimizar, no quiero que se malentienda, efectivamente le ha hecho mucho daño al sector. Nosotros hemos trabajado arduamente en mejorar los niveles de transparencia, en mejorar el estándar operativo, en estar operando hoy día a estándares internacionales en materia de sustentabilidad, de tecnología, y eso hoy día nos tiene muy conforme y creemos que ese es el camino. Hoy día el camino es mirar al futuro, y si efectivamente aquí hay cosas que mejorar, porque en el fondo se considera que, por ejemplo, lo que se hablaba ese día, que la pesca artesanal está en una posición mejorada, bueno, trabajemos todos juntos para mejorar a quienes deben avanzar en el sector pesquero, pero no desmantelemos a una parte de este sector para mejorar otro. Aquí, Mirna, no podemos olvidar que en el caso de la zona centro-sur que yo represento, son más de 6.500 familias las que dependen de esta actividad, más otras 4.000 que dependen porque son pymes que dependen de nuestra actividad pesquera. Entonces aquí hay todo un ecosistema en el que conviven pescadores industriales, mujeres de familia que trabajan en nuestras plantas de proceso, pymes, prestadoras de servicios y la pesca artesanal, que en muchas de las pesquerías trabaja en colaboración con la pesca industrial. Entonces aquí se han instalado mitos por querer destruir una ley que es positiva, efectivamente tuvo un problema, como tú dices, de legitimidad en el origen, entonces avancemos con eso y subsanemos esos problemas que hoy día nos tienen entrampados en no querer mejorar el sector porque volvemos atrás, pero entonces planteemos una nueva ley, trabajemos todos juntos y, como te digo, miremos el futuro. Estamos conversando, ustedes escuchan a la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, Macarena Cepeda. Ustedes enviaron, Macarena, una declaración el día 24, antes de ayer, donde precisamente apuntan a la actividad pesquera industrial, pero que además sustenta el empleo de varias familias y que además es proveedora de pesca artesanal en distintos sectores económicos, yendo de lo político justamente a lo que ustedes realizan. ¿Cuáles serían las implicancias que la anulación eventual de esta ley puede tener en la actividad económica que ustedes desarrollan?
Hola Andrés. Sí, mira, efectivamente, como yo les comentaba al principio, anular la actual ley de pesca, primero aclarar que no existe en el orden jurídico, por lo tanto aquí el Parlamento está queriendo arrogarse facultades que no tiene. Y eso es bien preocupante porque se dijo en la discusión del miércoles que hoy día era la ley de pesca, pero después iban por el litio, iban por el agua, y eso lo anuncian como algo que es factible cuando en realidad no está dentro de sus atribuciones. Entonces, aquí tenemos que todos, y aquí es un llamado a todos quienes vivimos aquí en Chile, a proteger la institucionalidad. No dejemos que avancen iniciativas que contravienen el orden institucional, porque eso pone en riesgo a muchas de las actividades económicas que se desarrollan en nuestro país. Ahora, ¿qué ocurriría si efectivamente avanza la nulidad y volvemos atrás? Porque aquí hay que recordar que se presentó esta indicación que lo que quiere lograr es que no volvamos atrás, porque es el absurdo de anular la ley y volver 30 años atrás cuando hoy día la actividad pesquera se ha desarrollado y en el fondo no podría subsistir con una regulación tan atrasada en el fondo como es la del 91. Pero Macarena, desde el punto de vista de lo que pasa en las faenas, en el mar mismo, ¿ustedes proyectan una baja de empleo? ¿Podría haber una baja en la productividad? Efectivamente, Andrés, en la ley del 91 contemplaba la carrera olímpica. Aquí se pierden los permisos individuales de pesca, volvemos a la carrera olímpica, se pierde en el fondo el orden que existe entre la pesca artesanal e industrial, y eso obligaría, como la carrera olímpica es salir a capturar la cuota lo más rápido posible, porque como tú no tienes una cuota individual, tienes que ganarle al de al lado. Y eso, por supuesto, que precarizaría el empleo. Aquí tendríamos que volver a la temporalidad en el empleo que entrega la pesca industrial. Hoy día se ha fomentado el consumo humano. Hoy día somos una actividad productora de alimentos. Como yo les comentaba, 6.500 empleos, de los cuales 5.400 aproximadamente corresponden a plantas de consumo humano, donde el 50% son mujeres jefas de hogar. Y esto significaría destruir todo el desarrollo asociado al consumo humano. Significaría destruir las certificaciones internacionales que ha alcanzado la pesca industrial. Hoy día contamos con certificaciones de Jurel en la sardina y anchoveta, y esas certificaciones se sostienen, además de el respeto y el actuar responsable y comprometido de los actores, se sostiene porque hay una regulación pesquera, una administración pesquera, que en conjunto con el sector privado y el sector público velan por la sustentabilidad de los recursos. Entonces aquí habría un impacto en el empleo, un impacto en el desarrollo del consumo humano. Hoy día comentarles que, por ejemplo, se hablaba ese día miércoles, se hablaba de que la Junaed le entrega solo pangacio a sus niños. Eso hoy día es un error. La pesca industrial, a través de una empresa nuestra que es Pacific Blue, ha logrado el reemplazo del 60% del pangacio por merluza, por apanados de merluza. Entonces, todo ese desarrollo de consumo humano retrocedería, no lo podríamos estar llevando a cabo, y aquí habría un perjuicio en la alimentación de los chilenos, en el empleo que entrega la pesca industrial, en el encadenamiento que se genera en las regiones pesqueras. Entonces es bien grave sí, el impacto que tendría en el desarrollo de la actividad. Macarena, para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, conversamos con la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, Macarena Cepeda. Para cerrar, a ver, lo primero, entonces, usted dice, no es cierto que esta ley ha profundizado justamente los problemas que pretendía corregir, entre ellos la no sustentabilidad de la industria o de la explotación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la explotación de la jibia, o la guerra de la jibia, como se ha llamado, donde también los artesanales ahí tienen sus puntos, digamos, en cuestionar, si usted quiere, la forma en cómo ellos participan de esta actividad? Para cerrar ese punto. Sí, Mirna, bueno, ahí tú daste un súper buen punto, porque ahí se hablaba, cuando nos dejaron sin pescar jibia a la pesca industrial, de que esto era en favor de la pesca artesanal. Pero este año, por ejemplo, podemos constatar que los desembarques artesanales de la jibia están en torno al 30% de su cuota. Eso significa que aquí desapareció la pesca industrial de la actividad de la jibia, y la pesca artesanal no fue capaz de cumplir con su cuota, porque en definitiva el responsable de que pudieran o no capturar la jibia no era la industria. Aquí tiene que ver con la forma en que tú capturas la jibia. Y la jibia capturada de forma artesanal, uno a uno, la verdad es que no es viable de manera como comercial y de poder cumplir con los compromisos de largo plazo, porque finalmente termina siendo una actividad muy
discontinua porque estás operando con una técnica que no te permite abastecer plantas de manera continua y cumplir con los compromisos comerciales. Entonces, aquí se hablaba de que era la pesca de arrastre la que estaba perjudicando a la pesca artesanal, pero finalmente se ha comprobado que la jibia sigue apareciendo en alta mar, la pesca artesanal no la ha podido capturar y estamos dejando jibia en el agua porque hemos visto cómo la flota china, que hace un par de semanas, o casi un poquito más de un mes, estaba al norte de Perú con la intención de bajar hacia Chile persiguiendo la jibia, por lo tanto la jibia está. El problema es que aquí en Chile se le permitió la captura solamente al sector artesanal y no ha sido capaz de capturarlo porque no ha estado en las condiciones que a ellos se les permite cerca de la costa. Perfecto, entendemos que este tema es mucho más complejo, pero bueno, queremos agradecer de todas maneras por su tiempo a la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros ASIPES, Macarena Cepeda. Gracias, Macarena. Muchas gracias, Mirna y Andrés.